Y vamos a Segunda de Pedro, el capítulo 2, el verso 1 al verso 2. Repito, Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. En ese mismo Pedro capítulo 2, el capítulo 1, el verso 19 al verso 21 nos dice así la palabra del Señor. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha, que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Como les decía al principio, hay mucha gente que no entiende lo que está sucediendo, lo que está pasando. Muchos se han vuelto hasta incrédulos y le están rechazando muchas cosas que Dios sí está comunicando en este tiempo. Por eso el tema es Dios habla hoy, referente a lo que está sucediendo en el mundo entero. Terremotos por todo lado, destrucción por todo lado. Y sí, hay personas que han profetizado estos eventos. Y yo quiero decirle a aquellas personas de las naciones que me escuchan, que me gustaría que ustedes fueran a YouTube y buscaran Profecía a Venezuela por el profeta Carlos Jiménez. Él ya partió a la presencia del Señor. Y una de las profecías, casi con un 95% exacta, fue la de este profeta. Recuerden, Profecía a Venezuela. Ustedes lo pueden buscar y se podrán dando cuenta todos los eventos que han venido sucediendo sobre la nación de Venezuela. Ayer a las 11:16 de la noche hubo un sismo de 4.9. El epicentro fue en Yaracuy y se sintió en el estado Carabobo y en el estado Aragua. La gente que son de otras naciones, la capital del estado Carabobo es Valencia. No Valencia, España, una ciudad en Venezuela que se llama Valencia, una ciudad industrial. Y la otra es, la capital de Aragua es Maracay. Fue un epicentro bastante fuerte que volvió a sacudir la tierra en Venezuela. También esta misma semana, el terremoto que se sucedió cerca de Nápoles, en Italia. Hubo mucha devastación. El terremoto en Japón de 4.4, el terremoto en Chiapas, en México, de 7.5. Es decir, están sucediendo cosas. Y usted decide creer o no creer. Dios no obliga a nadie. Pero también vamos a poner al descubierto muchas falsas profecías. Yo hace años, yo tuve un sueño
donde yo compartía con mi sobrina y yo le decía que había tenido un sueño donde había habido un terremoto muy terrible en Caracas. El epicentro había sido Caracas, Venezuela, de 9.5, y las réplicas se habían sentido en Colombia en 7.1. Recuerden, esto es un sueño que yo tuve. Y cuando Dios revela o muestra cosas, más adelante les voy a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Hace años, estando en Venezuela, en un servicio de oración con los hermanos en la iglesia, estábamos clamando por Venezuela. Y yo no obligué a nadie a que se arrodillara. Sencillamente yo sentí de parte del Señor y me arrodillé cerca del altar de la iglesia. Y comencé a gemir y a clamar por Venezuela. Cuando terminé de gemir y clamar por Venezuela, abrí los ojos y vi que habían hecho una rueda. Todos estaban alrededor, todos arrodillados. Y éramos un grupo de 10 personas. Todos sintieron lo mismo que yo sentí. Nos estábamos humillando en favor de Venezuela. A los días me enteré que un profeta fue a una iglesia a predicar. Y ese profeta le compartía a los hermanos que él tuvo una visión de parte de Dios. Y el mapa era Venezuela. Y él decía que vio la mano de Dios que se extendía en juicio sobre Venezuela. Y dice el hermano que vio a Jesús que se puso en el medio y le dijo: Padre, no lo hagas. Y el hermano cuenta esta experiencia y dice que el Padre lo apartó, y cuando fue a enjuiciar a Venezuela, vio a 10 personas arrodilladas clamando por Venezuela. Es decir, no han venido cosas peores, porque hay hombres y mujeres, no solamente en Venezuela, sino hombres y mujeres en las naciones, que Dios lo levanta a clamar, bien sea por Venezuela o bien sea por la nación que el Señor les pueda indicar que clamen. Como les decía al principio, en el tema Dios habla hoy, y ha habido mucha controversia de personas que están hablando de terremotos y de muchos desastres. Yo en este momento no voy a ir a la ligera a hacer un juicio. No, yo quiero llevarlo a través de la Escritura para que podamos entender cuando Dios habla a través de un profeta y cuando Dios no habla a través de un profeta. Primera de Corintios, el capítulo 9, el capítulo 14, versículo 29, Pablo nos da unas... Pues ahí, dice que cuando hayan profetas, que sean en orden, 1, 2 o 3. Dice que los demás callen, hagan silencio y juzguen. ¿Qué les quiero decir? La profecía no es para que usted la crea. Usted tiene la capacidad, porque usted es hijo de Dios y usted tiene el Espíritu Santo. Y usted tiene la capacidad de juzgar si algo viene de Dios o algo no viene de Dios. O con qué intención yo como mensajero estoy comunicando esa palabra. Porque también tenemos que analizar con qué intencionalidad se están diciendo las cosas. Jeremías, en el capítulo 23,
En el verso 18, el Señor dice, porque ¿quién ha estado en el secreto de Jehová para que las cosas le sean comunicadas? Como son muchos textos y aquellas personas que nos ven a través de esta transmisión y nos escuchan, yo les convido a que vayan a Jeremías capítulo 23 y lean desde el verso 9 hasta el verso 40. Y ahí te va a dar una descripción de los profetas, de lo que es falso y de lo que es verdadero. Cuando un profeta habla en nombre del Señor, se van a cumplir cosas. Pero cuando un profeta habla de su espíritu y tal profecía no se cumple, entonces tal profeta no proviene del Señor. Es decir, habló con ligereza. Entonces, no les dé miedo de ustedes examinar las profecías, porque aún el apóstol Pablo nos habla en Gálatas capítulo 1, del verso 6 al verso 8. Pablo es muy claro. Pablo dice que si alguien viene comunicando algo que no es, dice que no le crean. Y el mismo Pablo dice, y si nosotros, imagínate el apóstol Pablo, un hombre de autoridad, Pablo dice, si aún nosotros os anunciamos un evangelio diferente, un mensaje diferente, no nos crean. Y el apóstol va más allá y dice, si aún un ángel del cielo viene a anunciarles, no les crean. El tal sea anatema, maldito. La palabra es dura en cuanto a aquellos que llevan el mensaje del Señor. Por eso es que yo tengo que meditar, ir a la palabra y decir, Señor, esto proviene de ti. Y si esto proviene de ti, es el tiempo de yo anunciar esa palabra para este tiempo, sí o no. Y Dios te va a dar las directrices a través de su palabra. Escuchen, todo lo que sale de la boca del Señor se va a cumplir. Nadie va a poder detenerlo. Lo que Dios habló, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. No tenga duda de eso. Vean esto. Quiero llevarlos a dos eventos. El primero está en Génesis capítulo 6. Conocen la historia. El arca. Noé y su familia. Y Noé, Dios le habla y Noé comienza a transmitir un mensaje de arrepentimiento. 120 años predicando Noé el mismo mensaje. Viene un diluvio y la tierra va a ser negada de agua. Y la gente no le creyó. La gente se burlaron de él 120 años. Dios le dio a la generación de Noé para que se arrepintieran. Como dice la misma palabra en Pedro, dice que el Señor no quiere la muerte del que muere, mas que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Y hay gente en medio de esta tragedia que ha afectado a Venezuela y a otras naciones, que en medio de su dolor ellos no van a entender los justos juicios de Dios. Ellos dicen, si Dios es un Dios de amor, un Dios de bondad, de misericordia,
¿por qué ha traído este mal sobre nosotros? No, Dios no hace nada por el azar. Ya Dios tuvo que haberlo comunicado a través de cualquier mensajero para que la nación se pueda retraer de su maldad, de su iniquidad. Y hay muchos pastores en Venezuela que no les gusta escuchar esto. No quieren entender lo que está sucediendo. Y no sé qué tipo de profetas o qué tipo de palabra ellos están escuchando. Y el otro caso que deseo referirles, que es conocida por todos ustedes, es el libro del profeta Jonás. Vamos a encontrar cosas interesantes en el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Vamos al capítulo 1, verso 1 y verso 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dios le habla al profeta Jonás y le dice que tiene que ir a una ciudad llamada Nínive, una ciudad que pertenecía a la antigua Asiria. ¿Y por qué Jonás se rehusó ir a Nínive? Sino que tomó una embarcación y quiso huir, negándose a llevar el mensaje que Dios le había encomendado. Porque tanto los asirios como los hebreos, ellos tenían guerra entre sí, eran enemigos. Y Jonás, sabiendo que Dios es un Dios misericordioso, Jonás dijo: es que si yo voy a Nínive, lo que Dios ha dicho no lo va a cumplir, porque yo sé que Dios es un Dios misericordioso. Y vamos al capítulo 3 del mismo Jonás. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. El profeta, después de haber sido tragado por el gran pez desde las profundidades de la oscuridad, él clamó al Señor, y el Señor le dio una segunda oportunidad para que llevara el mensaje. Jonás entendió que el mensaje tenía que ser entregado, que él no podía obviar y ni se podía esconder. Escuche, usted como profeta de Dios, si Dios a usted le da una palabra, le da un mensaje, usted tiene que llevarlo. Usted no se puede esconder. Usted puede decir: Señor, no lo voy a hacer, porque la palabra de Dios que Él nos entrega, tenemos que llevarla. Y en este tiempo Dios se va a mover sobrenaturalmente a través de muchos hombres y mujeres, personas que jamás nosotros
nos hemos imaginado que Dios iba a levantar. Son los hombres y mujeres que han estado en el secreto del Señor y que Dios va a levantar para este tiempo. Así que prepárese, porque es un tiempo glorioso, es un tiempo de revelación, es un tiempo de avanzar y entregar lo que Dios ha dicho. Toda la historia del libro de Jonás, tal vez usted la ha escuchado y usted pueda estar identificado. Entendemos entonces que Jonás fue y proclamó el mensaje de arrepentimiento. De aquí a 40 días Nínive será destruido. Pero ustedes pensaban que Jonás lo hacía con alegría de corazón. No, el deseo de Jonás era que Nínive fuera destruida. Pero esa palabra llegó al pueblo y llegó al rey. Y el rey entendió que era palabra que venía de parte del Señor. Y el rey dio unas indicaciones. Mandó que todos se abstuvieran de alimento, tanto animales como hombres y mujeres, y aún los niños de pecho, y que se arrepintieran delante del Señor, porque tal vez Dios tendría misericordia de ellos y no les destruiría. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios? Dios no desprecia el arrepentimiento de un hombre y una mujer. Dios no desprecia el arrepentimiento de una nación, porque Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios de verdad. Y lo que Dios dice, Dios lo va a cumplir. Y dice la Biblia que entonces Jonás se fue a un monte alto, no a contemplar el arrepentimiento de Nínive, sino a contemplar la destrucción de Nínive. Y dice que allí el sol le pegaba a Jonás, y Dios hizo que creciera una calabaza que lo cubriera de aquel inclemente sol. Y Jonás seguía contendiendo con el creador del ser humano. Y Dios le dijo: ¿acaso tú no tuviste misericordia de esa nación que son como 120,000 personas, y yo no tendré misericordia? Porque Jonás se enojó, porque Dios escuchó el clamor de Nínive. Si en este momento hubiese un entendido que se ponga en la brecha en favor de Venezuela, ¿usted cree que Dios no se va a conmover de Venezuela? Una nación aproximadamente de 30 millones de habitantes. Si Dios tuvo misericordia de Nínive, una nación de 120,000 personas, ¿Dios no tendrá misericordia de Venezuela? Pues claro que sí tendrá misericordia de Venezuela. Pero tiene que haber alguien entendido que le haga entender a los poderosos de la nación que se tienen que arrepentir de sus abominaciones, de sus pecados, de sus hechizos, de sus maldades. Increíble que en medio de los escombros de esta tragedia, lo que encontraron en muchos edificios y apartamentos fue altares de brujería y de hechicería. Claro que Venezuela se tiene que arrepentir de su hechicería, de su maldad, y volverse al Dios de la misericordia, al Dios de la verdad, al Dios que les puede socorrer, al Dios que les puede ayudar en este tiempo. Ayer hablaba un hombre en un mensaje y decía, en cuanto a este sismo que hubo en el centro del país, decía: por favor, mantengan las puertas libres, mantengan velas, linternas, porque no sabemos
si la tierra vuelve a rugir o no vuelve a rugir. Dios le está dando un tiempo de espera a la República de Venezuela, que se puedan volver a Dios de todo su corazón. Quiero que entiendan esto. Los juicios de Dios son redentivos, entiéndanlo. Y así como le sucedió a Jonás, así le están sucediendo a muchos hombres y mujeres que dicen ser profetas. Mire, cuando Dios muestra algo, cuando Dios revela algo, es para que intercedamos, es para que oremos, es para que clamemos, es para que gimamos delante de Dios y le digamos a Dios: Señor, ten misericordia de mi tierra, ten misericordia de Venezuela. Pero ¿quién lo está haciendo? ¿Quién está clamando? ¿Quién está intercediendo? ¿Quién se está poniendo en la brecha? Así como les dije al principio, yo siendo un extranjero en medio de ustedes, Dios me llevó, me movió a inclinar mis rodillas, a humillarme delante de Dios y pedir misericordia sobre Venezuela. ¿Cuánto más ustedes que nacieron en esa patria? ¿No habrá uno que le duela lo que está sucediendo sobre Venezuela? Ustedes no me lo están preguntando. Y yo tampoco quiero hacer una apología de que soy. No. Yo desde Colombia, yo lloro por Venezuela. Cuando veo las imágenes, yo lloro por Venezuela. ¿Cómo es posible que un extranjero sienta dolor por una nación donde él no nació? Pero yo hago a Venezuela como la segunda patria mía, donde es mi esposa, donde son mis hijos, donde todo lo que soy es gracias a Venezuela. El llamado que tengo, Dios me lo hizo, fue en Venezuela. Lo que Dios me dio, Dios me lo dio, fue en Venezuela. ¿Cómo entonces yo no he de amar a Venezuela? ¿Y cómo no me he de doler Venezuela? Y ver tanta indiferencia. Una cosa que me molestó, tengo que decirlo, y me van a disculpar aquellas personas que sean de otras naciones. Hicieron un evento en Venezuela que era para hoy, Marcha para Jesús. Y salieron hablando y diciendo, no, que esto no es juicio de Dios. Y tremendas plataformas, tremendos audios. ¿Usted cree que eso lo paga la iglesia? ¿Que lo paga el cristiano que no tiene ni para comprarse un kilo de carne? Una cosa que vale miles y miles de dólares. ¿Quién pagó todo eso? Sino el gobierno que está actualmente en Venezuela. Y yo hago culpable a todos estos hombres y mujeres que se están prestando para esto, porque no le hablan verdad al pueblo, y lo que le hablan es pura bendición. Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar una suegra. Hasta eso están prometiendo, pero no le dicen la verdad al pueblo. ¿Podrá haber en esta mañana alguien de la comunidad cristiana que se pueda parar como un Juan el Bautista, como un profeta del Dios Altísimo, y hablarle verdad a la nación? Entonces decíamos que los juicios de Dios son redentivos. En ese tiempo Dios le dio un tiempo de espera a Nínive. Se arrepintieron. Igual que en el tiempo de Noé, 120 años y no se arrepintieron. Y toda la humanidad pereció por las aguas, excepto 8 personas que entraron al arca.
Ahora usted dirá, si Dios profetizó la destrucción de Nínive, entonces que sucedió la historia, nos sigue hablando que 168 años después, Nínive fue borrada de la faz de la tierra. La generación de ese tiempo se arrepintió, pero las generaciones que siguieron después de esas siguieron haciendo lo malo delante de Dios, y Dios las destruyó totalmente. Desaparecieron de la faz de la tierra. Estamos a tiempo, Venezuela. Dios ha dado un tiempo de espera, porque Dios ha hablado cosas grandes sobre Venezuela, pero tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Porque como le dijo el Señor al ciego, anda y no peques más para que no te venga una cosa peor. Es hora, amada iglesia, de que no juguemos al cultico, de que no juguemos a la iglesita. Es hora de levantarse y hablar la verdad de Dios, proclamar el mensaje de Dios. Y para que eso suceda, tenemos entonces que entrar en el secreto del Señor. Este mensaje que les estoy hablando fue después de que vine de Venezuela. Dios me lo dio y comencé entonces a escribir las cosas que necesitaba comunicarles para que ustedes pudieran entenderla. Hay personas que preguntan, y el mundo lo hace, ¿hay profetas para este tiempo? ¿Dios sigue hablando en este tiempo? Sí, Dios sigue hablando en este tiempo. Y sí hay profetas en este tiempo. Efesios 4:11, el mismo Jesús fue el que los constituyó. Dice que Él constituyó, hablando de los 5 ministerios, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar. La palabra perfeccionar traduce madurez, al fin a que todos alcancen madurez. Cuando alcanzamos madurez, entonces predicamos un mensaje con propiedad, con verdad y convencidos de que es Dios quien nos está guiando. Entonces, hermanos, no tengan temor de ustedes juzgar una profecía. Y si a usted Dios le da una profecía, dígala.